Muy buenas. En este vídeo vamos a analizar qué sucede en los intervalos de ancho variable. Recordemos que estamos hablando de variables cuantitativas continuas. Bueno, ¿a qué nos referimos? Voy a dibujar un par de gráficas, un par de histogramas sencillos en donde voy a dibujar un diagrama de barras típico de una variable cuantitativa discreta, que podría ser algo como esto, en donde cada uno de los valores x sub i está marcado aquí. X sub 1, x sub 2, x sub 3 y en este extremo tenemos los valores de f sub i. En el caso de un histograma, esto es variable cuantitativa discreta. Y aquí vamos a hacer variable cuantitativa continua. En el caso de un histograma pueden suceder dos cosas, como en este caso, que el ancho sea fijo, que todos los diagramas o todos los intervalos tengan el mismo ancho, por ejemplo este, y también puede suceder que lo que tengan sea ancho variable, por ejemplo, que unos intervalos tengan este ancho y otros sean mucho más anchos que esos. En el caso en el que tenemos histogramas con intervalos del mismo ancho, no va a haber problemas. En el caso de que los intervalos tengan un ancho diferente de unos tramos a otros, tengan ancho variable, nos vamos a encontrar con una serie de problemas. Bueno, empezamos diciendo que el ancho de los intervalos sea variable no influye a la hora de crear la tabla de frecuencias. No influye en la tabla de frecuencias. Se hace como siempre, pero sí influye en las gráficas. Voy a intentar explicarlo. Si fueran todos los intervalos del mismo tamaño, la altura de cada uno de esos intervalos, como aparece aquí, sería proporcional a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa. Daría lo mismo, ¿vale? Repito. Si el intervalo es uniforme, altura de las barras del histograma es proporcional a f sub i. Esto es así como ya hemos visto en uno de los ejemplos, pero si el intervalo es de ancho variable, la altura de las barras no es proporcional a f sub i. Es proporcional a f sub i el área del rectángulo que forman. Que se forma. Vamos a hacer un esquema.
Bien, en este primer histograma que hemos dibujado, como nosotros elegimos los intervalos, vamos a suponer que hemos elegido intervalos de ancho fijo, es decir, todos los intervalos tienen el mismo ancho, ¿de acuerdo? De esta manera, si lo hacemos así, lo que obtenemos es que la altura de cada una de estas barras es proporcional a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa. Vamos a poner aquí frecuencia absoluta. Pero si nosotros elegimos otro tipo de barras, otro tamaño de barras, ya no va a ser así. Imaginémonos que en este caso elegimos que el primer intervalo tenga este ancho, el doble del ancho normal. ¿Qué sucedería? Pues que el número de veces que se repite el dato sería la suma de los que se repiten en este tramo más la suma de los que se repiten en este. Es decir, la frecuencia absoluta, si fuera proporcional a las barras, sería esta altura que aparece aquí, que sería la altura de esta barra, más esta otra. Y aparecería una barra aproximadamente de esta altura, de este tamaño. Repito, si nosotros elegimos un primer tramo que tenga este ancho, un intervalo con este ancho, el número de veces que se repetiría ese dato sería el número de veces que se repite en este tramo más el número de veces que se repite en este otro. Es decir, estas veces o esta altura, esta frecuencia absoluta más esta. Si nosotros sumamos esta altura y esta altura, nos saldría una barra de este tamaño que aparece aquí marcada en rojo, que sería la más alta de todas. Esto no sería muy justo, ¿verdad? Efectivamente no lo sería. Esa es la razón por la que cuando nosotros hacemos un histograma de barras, un histograma de frecuencias, en donde el intervalo es variable, lo que hacemos es no hacer lo que hacemos es no marcar o no poner proporcional la altura de las barras con la frecuencia absoluta. Lo que hacemos proporcional a la frecuencia absoluta es el área que encierran esas barras. En este caso, voy a borrar esto y a volverlo a dibujar. Si lo que teníamos era esto, el área proporcional sería aproximadamente la media de la altura de estas dos. Y lo que tendríamos aquí sería esta primera barra, con el ancho del intervalo, pero con una altura que fuera la media de estas dos, o la suma de estas dos dividido entre el ancho, para ser más precisos, ¿de acuerdo? Así es como se forman los histogramas de frecuencias en el caso de que el ancho sea variable. Y ahora vamos a hacer un ejemplo que viene en el libro en la página 239, pero que lo voy a desarrollar un poco más yo de lo que aparece ahí. Estos son los datos que tenemos. Bien, aquí nos habla de el salario de los empleados de una fábrica. Bueno, aquí tenemos los intervalos y aquí tenemos la frecuencia absoluta, es decir, en esta fábrica en donde hay 410 empleados, el salario medio de esos empleados está entre 800 y 1000 euros en 42 trabajadores. La media entre 1000 y 1100 es de 48 trabajadores y así sucesivamente hasta completar los 410, que es n, es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas. Bueno, pues este intervalo o esta tabla de frecuencias la voy a seguir completando yo. Lo que he identificado aquí como B sub I va a ser el ancho del intervalo. Lo que viene a ser en este dibujo esta línea, ¿vale? Este ancho. Vamos a ver que no nos van a salir todos los anchos iguales. Y A sub I va a ser el cálculo que yo voy a hacer para obtener la altura de cada una de estas barras. En el caso de un histograma
con intervalos variables, aquí ya no se va a escribir f sub i, ahora lo veremos. Vamos a hacer estos cálculos. 1000 menos 800, 200. 1100 menos 1000, 100. Continuamos. Bueno, pues una vez que tenemos obtenido este ancho, ahora, si tenemos en cuenta que este f sub i va a ser el área de cada uno de estos rectángulos que yo he dibujado aquí, pues si el área es base por altura de cada uno de esos rectángulos y tenemos la base, y en este caso tenemos la altura, lo que tendremos será que cada uno de estos a sub i será el área dividido entre la base. Y así vamos a obtener la altura que tenemos que representar en cada uno de estos intervalos. Vamos a hacer los cálculos y lo que obtenemos es que 42 dividido entre 200 es 0,21. 48 dividido entre 100, 0,48 y continuamos. Bien, ya lo tenemos. Una vez que tenemos las alturas que vamos a representar aquí, ya podemos dibujar el histograma. Bueno, una vez que ya hemos dibujado aquí los intervalos, vamos a dibujar ahora las alturas a sub i, que vamos a definir como, o vamos a expresar como f, sin la b, sin la letra i. F de frecuencias, en este caso será en el tramo de 800 a 1000, 0,21. En el siguiente tramo de 1000 a 1100, 0,48. Si esto es 0,5, 0,4, 0,2, 0,48 estará por aquí. De 1400 a 1600, perdón, por aquí. Siguiente será de 1100 a 1400, 0,267, por aquí aproximadamente. De 1400 a 1600, 0,45. 1600, 1900, 0,287. 'Y aquí será este. Bien, pues estos son los diagramas. Esto es el diagrama. Si tuviéramos que hacer además el polígono de frecuencias, pues tenemos que hacer una cosa tal que esta.
Así sería. Es un poco más complicado, pero esta es la forma de hacer histogramas de frecuencias en el caso de que tengamos intervalos de ancho variable. Y esto es todo por hoy. Adiós.